importante que nosotros las tengamos en consideración porque nuestra población adulto mayor va a venir con muchas patologías, comorbilidades, y a eso muchas veces va a estar asociado el problema a nivel óseo, ¿no? Así como es. Entonces es muy importante cómo la definimos como la resistencia ósea disminuida, ¿no? Esto, ¿por qué nos importa? Porque si nuestro paciente llega a tener una osteoporosis, ya sea leve, moderada o severa, el riesgo de fracturas va a incrementar, ¿no? Y si nosotros vamos a ver la frecuencia, una de las fracturas patológicas más frecuentes va a ser la fractura de cadera, lo que va a hacer que muchas veces se inmovilice el paciente. Si bien es cierto, hay tratamientos como las prótesis, pero por la edad de nuestros pacientes muchas veces es muy difícil entrar a una cirugía para poder reparar esto. ¿Por qué? Porque son pacientes con muchas comorbilidades, ¿no? Y el riesgo de que haya un fallecimiento intrasof inclusive es alto. Entonces muchas veces estos pacientes se quedan pues con las fracturas, ¿no? Encima de que el acceso a este tipo de prótesis también no es tan fácil, ¿no? Si ustedes ven este cuadro, pues van a ver todas las patologías que van a estar asociadas al riesgo de incrementar lo que es la osteoporosis, ¿no? Básicamente vamos a ver pues que los trastornos endocrinológicos también van a llegar a desarrollar con el tiempo este tipo de patología, ¿no? Los trastornos nutricionales, ¿no? Muchas veces los pacientes adultos mayores pues tienen una alimentación inadecuada, ¿no? Y esto hace de que puedan tener grados de desnutrición, ¿no? Otro tipo de patologías, ¿no? Las patologías crónicas que muchas veces necesitan incluso tratamiento, y vamos a ver que los medicamentos, también hay medicamentos que pueden llegar a inducir el riesgo de osteoporosis, ¿no? Entre estos, uno de los medicamentos que se usa mucho, ¿no? Sobre todo para lo que es manejo del dolor, en los glucocorticoides. Por eso es que hay que tener mucho cuidado del uso de glucocorticoides en los adultos mayores, ¿no? Vamos a ver pues que en cuanto a por qué se produce, vamos a ver pues que va a haber una disminución en la producción de osteoblastos, ¿no? Y va a haber una destrucción acelerada de los osteoblastos, y esto va a producir pues de que el hueso se vuelva cada vez más débil, ¿no? Microporoso, y esto haga de que las fracturas pues sean muy frecuentes, ¿no? Vamos a ver pues que este recambio óseo va a ser va a ser como un círculo vicioso, ¿no? Entonces que va a producir cada vez mayor destrucción, mayor disminución en la formación, o sea, va a haber más osteoclastos que osteoblastos, y esto va a hacer pues de que el recambio óseo que normalmente debe haber no se produzca, y esto va a hacer de que a la larga tengamos huesos frágiles, ¿no? Generalmente los huesos largos son los que van a estar mayormente comprometidos con estos. ¿Por qué? Porque en estos se va a notar, ¿no? Al haber alteraciones en el recambio óseo, pues los huesos largos, que son sobre todo a nivel de miembros inferiores, el fémur, la cabeza del fémur sobre todo, se vuelve bien frágil, ¿no? Y estos pacientes con una simple caída, un simple resbalón,
pueden llegar a tener fracturas grandes, ¿no? Entonces es muy importante pues que nosotros tengamos en cuenta de que pacientes adultos mayores siempre deben de recibir un suplemento de calcio, ¿no? Asociado a la vitamina D. Recuerden que la vitamina D a partir de los 40 años ya no se llega a metabolizar. Entonces, eso asociado a un envejecimiento celular progresivo va a hacer pues de que las funciones a nivel de las estructuras óseas haya un mayor desgaste, ¿no? Entonces, como dice, la osteoporosis es la epidemia del siglo XXI. Y esto no es porque recién esté apareciendo, sino es porque hay un incremento en la sobrevida, ¿no? Hasta hace 30 años la sobrevida pues era 65, 70 años, ¿no? Los pacientes, rara vez teníamos pacientes de 80 años, pero ahora tenemos pacientes de 80, 90, incluso 100 años, ¿no? Y esto está haciendo de que esta patología pues se vuelva más común, ¿no? Se dice que más del 30% de las mujeres mayores de 50 años ya tienen un grado de osteoporosis, ¿no? O un grado de osteopenia, por lo menos, ¿no? Y que conforme transcurra los años, esto va a ser peor, ¿no? Se dice que a los 70 años, el 50% de las mujeres tienen algún grado de osteoporosis, ¿no? Y se dice que a los 80 años, tanto varones como mujeres ya tienen osteoporosis. Entonces es muy importante ver esta reposición de calcio, ¿no? Y es muy importante que nosotros sepamos por qué esta patología es más frecuente en mujeres que en varones, ¿no? Si bien es cierto, a partir de los 80 los varones también pueden llegar a tener osteoporosis severa, pero en edades menores, a partir de los 50 años, las mujeres son las que van a tener esta patología, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas por las que las mujeres tienen mayor riesgo a hacer osteoporosis? Porque las mujeres tienen menor masa ósea que los varones, ¿no? Las mujeres pasan por las alteraciones hormonales, ¿no? La menopausia, los embarazos, ¿no? Embarazos, lactancia también tiene que ver con esto, ¿no? Las mujeres tienen, por la misma actividad que hacen en la casa, las mujeres tienen mayor riesgo de caídas que los varones, ¿no? Y también las mujeres tienen mayor esperanza de vida, ¿no? Si ustedes hacen una estadística, van a ver que nuestra población adulta mayor, las 2/3 partes son mujeres y la 1/3 parte es varón, ¿no? O sea, las mujeres viven más y esto hace de que esta patología sea más frecuente en ellas, ¿no? Y por ende el riesgo sea mayor. Es muy preocupante porque nos dicen que cada 3 segundos se produce una fractura por osteoporosis a nivel mundial, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de todo, la prevención todavía no es buena. ¿Y esto es por qué? Porque la tecnología, los medicamentos hacen que la esperanza de vida sea tan larga y los pacientes no lleguen a utilizar suplementos, ¿no? O incluso cuando son jóvenes, los pacientes no se cuidan, ¿no? Los jóvenes que hacen ejercicio físico de manera intensa deberían desde jóvenes iniciar una dieta rica en calcio, proteínas, ¿para qué? Para que cuando lleguen a la tercera edad pues no estén con estos problemas. Y eso no pasa porque un joven cree que no va a tener estos problemas, ¿no? Pero cuando llega a la tercera edad se da cuenta, ¿no? Y ya es muy tarde muchas veces.
Y miren, eso es alarmante, ¿no? En los próximos 50 años, o sea, cuando ustedes sean de la tercera edad, el número de fracturas podría duplicarse. Entonces, tomen conciencia, chicos. Todavía están a tiempo de poder prevenir esta patología en ustedes. No llegarán a la tercera edad. Factores de riesgo. Existen muchos factores de riesgo, ¿no? Hemos dicho la edad, mientras más edad, mayor riesgo de osteoporosis. El sexo femenino tiene mayor riesgo, ¿no? También vamos a ver pues de que las pacientes que hayan tenido fracturas de jóvenes tienen alto riesgo de hacer osteoporosis en la edad mayor de 50 años, ¿no? ¿Qué más? Antecedentes familiares, ¿no? Familiares con osteoporosis, osteoartritis, tienen mayor riesgo la descendencia de tener esta patología. Esos son los factores no modificables. Los modificables, los que sí debemos de tomarlos en cuenta, sobre todo, es la baja ingesta de calcio en la dieta, ¿no? Muchas veces no consideramos el calcio en la dieta, ¿no? Con el pretexto de decir, no, ¿para qué? Soy joven, ¿no? Estoy viendo que no, siempre, al menos los que hagan ejercicio intenso, los deportistas, tienen que tomar suplementos, ¿no? Proteínas, calcio, vitamina, la vitamina D sobre todo. Recuerden que la vitamina D, los niños son los que la absorben mejor, ¿no? El cigarro, ese es uno, y la ingesta de alcohol, ¿no? Ustedes que les gusta festejar cumpleaños, entonces tienen que tener en consideración estos factores que se pueden modificar, ¿no? Ahora con eso del consumo de comida chatarra también, ¿no? Hace de que pues no se consuman los nutrientes adecuados, ¿no? Déficits hormonales en las mujeres, ¿no? Es por eso que está pasando un fenómeno con todos los cambios que ha habido en la alimentación, que están haciendo primero que haya en las niñas pubertad precoz, ¿no? Que haya menopausias precoces, ¿no? Hipogonadismo en los varones, ¿no? Entonces esas cosas también están afectando, ¿no? O inclusive en las mujeres, aparte de la pubertad precoz, tenemos otro factor de riesgo que también está asociado al riesgo de osteoporosis cuando tengan 40 años, ¿no? La menarquía, ¿no? La menarquía en mayores de 15 años también es un factor de riesgo. Los tratamientos, ahora los glucocorticoides están de moda, ¿no? Para todo, los glucocorticoides. Hay que tener bastante cuidado porque estos ya hemos visto no solamente van a hacer que haya un elevado riesgo de osteoporosis, ¿no? También otras patologías, ¿no? Como la diabetes. Entonces, los tratamientos siempre hay que tomarlos con precaución, ¿no? O en nuestro caso recetar, ¿no? Las patologías endocrinas siempre van a estar asociadas al riesgo de osteoporosis, ¿no? Sobre todo el hiperparatiroidismo, ¿no? El hiperparatiroidismo es una patología que puede estar asociado a lo que nosotros llamamos la osteoporosis severa, ¿no? O el síndrome del hueso hambriento, que está asociado al hiperparatiroidismo, ¿no? Las enfermedades renales, ¿no? Estamos viendo en la práctica de que los pacientes tienen mucha falla renal. ¿Y esto es por qué? Porque no se está consumiendo el agua, ¿no? Uno tiene sed, agarra una bebida rehidratante, gaseosas, ¿no? Bebidas que tienen sodio,
sal, y esto está haciendo de que hay un deterioro renal, ¿no? Por eso es que en el hospital, pues más de la mitad de los pacientes tienen falla renal, entonces es muy importante cuidar eso, ¿no? Las enfermedades hematológicas y también pues las enfermedades reumatológicas también tienen un factor predisponente, ¿no? Vamos a ver estos dos cuadritos, lo que dice factores de riesgo de fractura por fragilidad, ¿no? Y el otro es asociado a caídas. Mientras más edad, los pacientes ya tienen disminución de la agudeza visual, alteraciones a nivel ocular, y esto hace que no tengan una buena visión, ¿no? Por eso el riesgo de caídas es más alto. Tienen patologías asociadas y consumen muchos medicamentos, ¿no? Además de que el deterioro cerebral va a ser cada vez mayor, ¿no? Todo eso va a estar asociado a las caídas, ¿no? Y al riesgo de fracturas por fragilidad, una edad mayor de 65 años, los antecedentes, ¿no? Miren, en pacientes con delgadez extrema también, ¿no? Ellos también tienen mayor riesgo. Entonces es muy importante que nosotros sepamos cómo vamos a hacer, cómo podemos ayudar a los pacientes que vienen con esta patología, ¿no? Vamos a ver pues que esta disminución de la masa ósea va a afectar a todo lo que es el recambio óseo que normalmente se denomina, ¿no? Esto hace pues que haya una disminución en lo que es la resistencia ósea con pérdidas óseas, ¿no? Esto va a hacer que pues todos los sistemas que participan en lo que es la producción de osteoblastos, la rápida destrucción de los osteoclastos, pues hagan de que se produzca este tipo de patologías, ¿no? Y vamos a ver pues que el hueso se va a volver como una esponja, ¿no? Un hueso poroso, un hueso fácil de atravesar o destruir. Por eso es que muchas veces en los accidentes los pacientes adultos mayores son los que llevan la peor parte, ¿no? Porque tienen huesos pues ya afectados. Bueno, sabemos que las causas van a ser pues en las mujeres disminución de los estrógenos, la menopausia tiene mucho que ver, ¿no? El antecedente de embarazos también, ¿no? Embarazos tardíos, embarazos precoces, la cantidad de embarazos, ¿no? Mayor de 3 embarazos también es alto riesgo, ¿no? Entonces vamos a ver pues de que todo lo que ya hemos hablado, ¿no? El tabaquismo, el alcoholismo, todos van a tener alguna alteración a nivel un efecto adverso a nivel de los huesos, lo que van a producir que haya esta disminución de la resistencia ósea, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la clínica en estos pacientes? Básicamente, pues va a ser el dolor, ¿no? El dolor que va a ser bastante localizado, ¿no? Generalmente estos pacientes muchas veces ya los vemos o les diagnosticamos la osteoporosis cuando vienen por una caída y se les diagnostica una fractura, ¿no? Como les estaba diciendo, ¿no? Las fracturas de huesos largos son los que más van a llegar a ser un problema. ¿Por qué? Porque estos van a producir incapacidad, ¿no? Incapacidad física, y nuestros pacientes pues se van a volver dependientes, ¿no? Y eso es muy importante. Por eso es que en el tratamiento vamos a ver las medidas no farmacológicas que debemos de tener en cuenta en este tipo de pacientes, ¿no?
Los pacientes, para poder encontrar el alivio, generalmente van a adoptar una posición antálgica, ¿no? Y estos generalmente van a tratar de encorvarse, ¿no? Y eso hemos visto muchas veces, ¿no? Los adultos mayores que caminan encorvados, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros, en pacientes mayores de 50 años, lo ideal sería hacer un estudio, ¿no? De una densitometría ósea para poder ver en qué grado está ese hueso, ¿no? Vamos a ver pues que la osteoporosis también puede afectar a lo que es la columna, ¿no? Y cuando afecta la columna pues es más severo. ¿Por qué? Porque va a afectar lo que es la bipedestación en los pacientes. Y estas fracturas, aparte de producir dolor, de producir incapacidad funcional en los pacientes, dependencia, también van a conllevar a que haya otras complicaciones, ¿no? ¿Qué exámenes yo le voy a pedir? Pues, no existe un examen analítico, un hemograma que nos pueda decir de que estamos sospechando, ¿no? Va a ser nuestra clínica y va a ser pues el examen que les he dicho, ¿no? ¿Cuál es? Densitometría ósea, ¿no? Es el gold standard para la osteoporosis. ¿Una radiografía nos puede ayudar? Sí, ¿no? Definitivamente. ¿Por qué? Porque en la radiografía vamos a ver la estructura ósea, si hay alteraciones óseas, si vamos a ver si ya hay presencia de fragilidad, ¿no? Pérdida de la masa ósea, que se ve clarito en las radiografías, ¿no? A nivel de huesos largos podemos ver un ensanchamiento a nivel de lo que es la región medular y un adelgazamiento de la cortical, ¿no? Lo cual nos hace suponer de un hueso frágil, ¿no? Y el gold standard que hemos dicho, ¿no? La densitometría ósea. ¿Cuál es nuestro parámetro en la densitometría ósea? Muchas veces este examen, y muchas personas creen que si a uno se le diagnostica osteoporosis, esta es irreversible. No es cierto, ¿no? Porque una osteoporosis severa puede revertirse a una osteoporosis leve o incluso a una osteopenia, ¿no? Esto va a depender del tratamiento, ¿no? Y cuando yo voy a decir que en una densitometría, no está acá, ya. En una densitometría es positiva o está hablando de una osteoporosis, generalmente la densitometría vamos a hacerla o la hacen de 3 horas, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Alguien ha visto una densitometría? El antebrazo izquierdo, y van a ver que en la mayoría de pacientes la osteoporosis es más severa, o incluso grado de osteoporosis se va a ver en el antebrazo izquierdo. Otra, la columna, ¿no? Y otra, la cadera, ¿no? Son los 3 huesos que se van a valorar en la densitometría ósea. ¿Y qué valores yo voy a considerar para decir si es una densitometría positiva o negativa, ¿no? El valor vamos a tomar en cuenta el score Z y el T, ¿no? Generalmente vamos a ver pues de que si mis valores van a estar entre -1 o más arriba de -1, más arriba de -1 hablo de un hueso sano, ¿no? Entre -1 y -2.5 hablo de osteopenia. No es osteoporosis, osteopenia. De -2.5 para abajo hablamos de osteoporosis. No hay un valor exacto para decir de que hasta acá es osteoporosis, pero leve, moderada o severa. Pero generalmente lo que se toma es
un valor entre menos 2.5 y menos 4 nos habla de una osteoporosis leve. Más de menos 4, el riesgo de fracturas es alto. Estos pacientes tienen riesgo de hacer una fractura patológica con una simple caída. Entonces es muy importante saber que cuando yo tenga una densitometría ósea con un valor menor a menos 4, ese paciente tiene alto riesgo de hacer una fractura patológica. ¿Qué otros exámenes puedo pedir? Una biopsia ósea no me va a ayudar mucho. Puedo hacer mediciones de calcio, ¿no? Si yo tengo un calcio urinario alto, quiere decir que mi paciente está perdiendo calcio, ¿no? Entonces esto va a contribuir a que haya mayor osteoporosis, ¿no? Entonces es muy importante. El hemograma me va a salir normal, ¿no? Entonces básicamente en la osteoporosis lo que me interesa cuidar es el riesgo de fracturas. Augusto, gracias. Y hemos hablado de todos los factores de riesgo para osteoporosis, ¿no? Ser mujer, mayor de 50 años, ¿no? Y hay escalas, ¿no? Hay muchas escalas que nos van a hablar sobre el riesgo de fracturas. Recuerden que en la osteoporosis lo que vamos a medir